Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Esta mañana quisiera hablar, el objetivo va a ser hablar de Bartimeo el ciego, pero antes yo quisiera hablar un poco acerca de la importancia que ha tenido desde el Antiguo Testamento el tema de tener ojos espirituales y ojos abiertos, naturales y espirituales. Cuando leemos en el Antiguo Testamento y particularmente en el libro del profeta Isaías, que se menciona mucho acerca de los ciegos y los ojos de los ciegos, y uno lo puede interpretar textualmente y es así, y estoy de acuerdo, que todos estaban esperando que cuando viniera el Mesías, entonces los ojos de los ciegos serían abiertos. Pero cuando vemos un poquito más entre líneas, nos damos cuenta que la Escritura también está hablando de ciegos espirituales. Ayer teníamos un tiempo de activación profética con un grupo pequeño de ministros del Señor. Y yo le hacía énfasis en algo y quiero enfatizarlo este día una vez más, que así como nosotros tenemos sentidos naturales, sabemos que tenemos el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del tacto y del oído, 5 sentidos. De la misma manera, tenemos sentidos espirituales que son análogos o paralelos a los sentidos naturales, es decir, tenemos una vista espiritual, tenemos un oído espiritual, tenemos olfato espiritual, tenemos gusto espiritual, tenemos tacto espiritual. Entonces, siempre hay una correlación entre los sentidos naturales y los sentidos espirituales. Interesantemente, cuando nosotros desarrollamos mucho un sentido natural, como que hay un desequilibrio con el sentido espiritual. ¿Qué le quiero decir? Si nosotros somos muy observadores a través del ojo natural, a veces nos puede fallar el discernimiento de aquello que solo podemos ver con el ojo espiritual. Es decir, yo me podría guiar por lo que observo con mi ojo natural y estar errando en cuanto a lo que realmente está ocurriendo o podría pasar en el ámbito espiritual. ¿Sabe que una de las prácticas que se hace en las escuelas proféticas es que se pone una persona enfrente de la otra y a una de ellas se le vendan los ojos y se le pide que sin saber quién es el que está enfrente comience a hablar o a declarar lo que percibe o lo que ve con el ojo espiritual acerca de esa persona que no está mirando. O sea que el ojo espiritual funciona irrespectivamente del ojo natural. En otras palabras, una persona que es ciega naturalmente puede tener vista espiritual, aunque no vea naturalmente. ¿Está conmigo? Igualmente ocurre con el olfato. Hay un olfato espiritual que no tiene que ver con el olfato natural. Muchas veces a mí me ocurre que estoy en casa y de pronto digo, huele a lirios, por decirle, o huele a tal cosa. Y me ha pasado que por palabra de ciencia, cuando estoy frente a una persona que voy a ministrar, por el olfato he podido discernir alguna enfermedad, he podido discernir muerte, he podido discernir brujería, solo por el olfato espiritual. Y uno le hace como que realmente hubiera algo ahí, pero nadie más lo siente, porque es el olfato espiritual. Entonces, cuando en el Antiguo Pacto se habla de los ciegos o la ceguera y se habla de los ojos, tiene 2 acepciones o 2 expresiones o manifestaciones o interpretaciones. Está hablando de un contexto natural, pero también está hablando de una proyección espiritual. Entonces, vamos a comenzar viendo en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 29, verso 17.
Dice, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo, fíjese verso 18, dice en aquel tiempo, ¿hacia dónde está apuntando? ¿A qué tiempo se refiere? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Repito, y si usted puede, por favor, lo subraya. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿A qué se refiere cuando dice que los ojos de los ciegos serán abiertos y que verán en medio de la oscuridad y las tinieblas? Ninguna persona normal puede mirar en la oscuridad o en las tinieblas. ¿Está conmigo? Cuando se va la energía y está todo totalmente oscuro, uno dice que no puedo ver absolutamente nada. Y lo primero que ahora se hace es encender el celular para tener una lucita, ¿verdad? O lucecita. Pero realmente cuando hay tiniebla y hay oscuridad, naturalmente hablando, no se ve absolutamente nada. Entonces, cuando el profeta Isaías está hablando de que los ojos de los ciegos verán aún en medio de la oscuridad, está hablando de una vista espiritual y está hablando de ciegos espirituales. De hecho, hay una escritura que dice: sacad a los ciegos que tienen ojos y a los sordos que tienen oídos. O sea, eso sería otra enseñanza, que hay ciegos con ojos y ciegos sin ojos, y hay sordos con oídos y sordos sin oídos. Pero vamos a Isaías 35, verso 4. Y el Señor me daba esta palabra, independientemente de este tema de la ceguera, el Señor me daba esta palabra para principio de año, porque sé que hay muchas personas todavía, y espero que sean menos después de lo que hemos estado declarando del despertar, pero sí a inicio de año yo percibía que había demasiada gente con sus rodillas cansadas, con sus brazos débiles, con el corazón apocado. ¿Qué quiere decir corazón apocado? Que están desanimados, que no tienen ganas ni deseos de hacer cosas y mucho menos de servir a Dios. Hay muchos conformados y con el corazón que no tienen ni el deseo de venir a congregarse presencialmente. Y Dios me daba esta palabra para declararla y decírselo a aquellos que tienen los brazos cansados, las rodillas endebles y el corazón apocado. Y veamos Isaías 35, 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Retribución y pago es aquello que Dios da por algo que nosotros hemos hecho. Ahora, antes de ir al verso 5, que es el que nos corresponde, quiero decirle algo. Nuestro Dios es rico y grande en misericordia, y Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y a nuestras rebeliones, sino que por la gran misericordia de Él nos ha pagado bien y no como correspondía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el que vino para pagar por nosotros, de manera que el pago y la retribución para nosotros no fue en base a nuestras rebeliones, no fue en base a nuestras iniquidades, fue en base a la sangre del Cordero derramada por nosotros. El pago fue para bendición, como si hubiésemos hecho algo bueno. Y entonces el verso 5 dice: entonces, y por favor subráyelo, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Cuando dice entonces, ¿a qué se refiere? Cuando venga el Señor con retribución, con pago. ¿Quién es el que vino con retribución, con pago? El Señor Jesucristo. O sea que aquí hay una profecía mesiánica de que cuando el Señor Jesucristo viniera, los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos también.
Siga Isaías 42, verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿De quién está hablando el profeta Isaías? Vamos, de Jesús. Está hablando del Señor Jesucristo. ¿A quién dice que pondrá por pacto al pueblo y por luz a las naciones? Al Señor Jesucristo. Y verso 7. Mire para lo cual lo puso. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, que el Señor Jesucristo fue puesto por pacto a las naciones, fue enviado por luz a las naciones y pacto a los pueblos, para que en primer lugar abriera los ojos de los ciegos. Estamos hablando de ciegos espirituales. Recuerde que Israel fue endurecido en parte. Y parte de Israel no puede ver, aunque tiene ojos naturales, no puede ver porque sus ojos están cerrados. No puede oír, aunque tiene oídos, porque sus oídos espirituales están cerrados. No pueden entender porque el corazón está endurecido, porque Dios así lo determinó, porque en parte están así. Pero Jesús vino para darle vista a los ciegos que tienen ojos o a los cuales estaban determinados por el Padre. Sin embargo, creo que la mayoría del pueblo de Israel no entendió la repercusión de esta palabra. No entendió que estaban hablando de ojos espirituales. Y entonces el pueblo de Israel lo que estaba esperando era ver a un hombre que viniera, o un ser espiritual que viniera, o Dios mismo que viniera y abriera físicamente, naturalmente, los ojos de los que estaban ciegos, porque había muchos ciegos en Israel, para entonces reconocer que ese era el Mesías, ese era el Cristo, ese era el enviado, el que le diera vista a los ciegos. Estaba profetizado. Y yo sé que lo incluye. Yo sé que incluye el darle vista natural a los ciegos, pero tenía una proyección todavía mayor. Pero Israel estaba esperando a ver quién era ese que iba a sanar a los ciegos, porque entonces iban a creer que ese era el Mesías. Lo interesante es que Jesús vino, le dio vista a los ciegos y aún así no creyeron que él era el Mesías. Siguieron esperando a otro. Aun cuando Jesús se fue, seguían esperando que él viniera otra vez o que otro viniera. Isaías 42, 18 dice: sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Qué interesante. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Definitivamente está hablando del siervo de Jehová, está hablando del Señor Jesucristo. Aún el salmista estaba profetizando acerca de los ciegos que iban a mirar. O sea, el salmista tenía una revelación de estos tiempos que habrían de venir, y el abrir los ojos de los ciegos era una señal indubitable de los tiempos que vendrían. Salmo 146, verso 7, que está hablando de Jesús, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Salmo 146, verso 8 dice una vez más que Jehová abre los ojos de los ciegos. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, sabemos que a los 30 años Él fue donde Juan el Bautista para que lo sumergiera, fuera bautizado en las aguas. Sabemos que Jesús no tenía pecado, no tenía nada de qué arrepentirse, pero Él tenía que hacerlo para cumplir lo que ya estaba escrito. Porque cuando Jesús emergiera del agua después de ser bautizado,
Estaba profetizado en Isaías 61 que el Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová el Señor vendría para ungir a Jesús para que pudiera cumplir con esta comisión de darle vista a los ciegos y todo lo demás que había hablado Dios por boca del profeta Isaías, o sea, darle libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos, sanar a los quebrantados de corazón, etc. Así es que Jesús fue delante de Juan el Bautista para que le bautizara en el Jordán. Y sabemos que después de ser bautizado, cuando él subió de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él, que los cielos se abrieron y el Padre habló y dijo: he aquí mi Hijo muy amado, en el cual tengo complacencia. Y dice la Escritura que Jesús fue en la unción del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu Santo después de que descendió el Espíritu Santo sobre él. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y usted y yo sabemos que Jesús, aunque fue tentado, no pecó, porque Él es la palabra viva y Él pudo enfrentar al enemigo que vino para tentarle a través de la Biblia, de las Escrituras. Pero Jesús, siendo la palabra viva y la palabra revelada, Él venció con esa palabra y no sucumbió. Y fue tentado 3 veces, ¿verdad? Primero cuando tenía hambre, que vino Satanás y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó al pináculo del templo y bueno, pudo ver todo lo que estaba allí en el valle y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y 3 veces la tentación, pero Jesús venció, no se sometió a Satanás. Y por cuanto Jesús venció, dice que Satanás lo dejó por un tiempo, pero luego vinieron ángeles y servían a Jesús. Después que Jesús sale del desierto, habiendo vencido al diablo, dice que Él volvió en el poder del Espíritu. Esto es muy importante. Jesús fue en la unción del Espíritu para ser tentado, pero cuando vence a Satanás regresa en el poder del Espíritu. No es lo mismo ir en la unción del Espíritu que volver en el poder del Espíritu. O sea, Él ya había vencido al diablo, vino en un nuevo nivel de autoridad, ya los ángeles le servían, y con ese nuevo nivel de autoridad con el que Él regresó del desierto, lo primero que hizo fue ir a visitar la sinagoga de Nazaret. Nazaret es el pueblo donde Jesús creció. Allí estaba la sinagoga donde Él solía ir, porque Él creció como un niño judío. Y allí iba con sus padres naturales y asistía al Shabbat y asistía a la sinagoga y recitaba la Torá y todo lo demás. Y dice que Jesús entró a la sinagoga de Nazaret y que el rabino que estaba allí moderando la reunión le dio el rollo de Isaías. ¿Usted sabe cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? ¿Quién sabe? Ya lo hubiera buscado ahí, 66 creo que son. Ok, 66 capítulos. Ahora, usted tiene idea porque en ese momento y en la sinagoga no es que tienen una Biblia como la que usted tiene de papel ni digital, sino que son unos grandes rollos, porque en ese tiempo no estaba clasificada la Biblia en capítulos y versículos. Ahora, imagínese el tamaño que tiene el rollo del profeta Isaías, y son 66 capítulos y son capítulos grandes. Tiene que ser un semejante rollo. De hecho, lo he visto, es un rollo grande y pesado. Entonces se lo dan a Jesús, ese gran rollo. Y Jesús, que todo lo sabe y todo lo conoce y que viene en el poder del Espíritu, Él abre directamente en Isaías 61. No es que se puso a buscar y a desenrollar. ¿Cuánto tiempo nos tomaría a nosotros desenrollar ese rollo hasta llegar al capítulo 61? O sea, sin que tengan números, sino que era un solo rollo. ¿Sí? Pero Él fue directa y específicamente a leer Isaías 61. Y entonces en Lucas 4:18, aquí este es el momento cuando Él está en la sinagoga y le dan el rollo. Y dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Subraye: y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Sabe por qué estaban todos fijos los ojos en él? Porque él se sentó, no en una de las bancas donde estaban todos. Él se sentó en la silla vacía que tenían en la sinagoga para que cuando viniera el Mesías se sentara allí. Él le entregó el rollo al ministro, se sentó en la silla, y si después sigue leyendo dice: ese soy yo de quien habla la Escritura. Aquí se ha cumplido delante de vosotros lo que dijo el profeta Isaías. Yo soy el cumplimiento de la palabra del que habría de venir. Y todos se quedaron viéndolo y decían: ¿y no es este el hijo de José el carpintero? ¿Cómo va a salir alguna cosa buena de Nazaret? Pero Jesús sabía quién era y que ese era su tiempo. Él había vencido a Satanás, él estaba en el poder del Espíritu. Allí él estaba anunciando proféticamente que él había comenzado su ministerio, que ese era el momento. Se estaba identificando con la palabra para que todos supieran que él era el que venía a cumplir con esa palabra. Y Jesús, a partir de ese momento, comenzó a ministrar, a hacer milagros, a hacer sanidades extraordinarias. Él cumplió todo aquello para lo cual vino. Comenzó a cumplir Isaías 61. Y Lucas 7:21 dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, porque todavía Juan estaba encarcelado. Mire, respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven. Fue la primera manifestación que Jesús declara, y le dice: vayan y díganle a Juan, porque Juan estaba confundido. Ahora, Juan el Bautista, a pesar de que sabía, que supo que Jesús era el Mesías, a pesar de que fue testigo de primera mano de que el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma sobre Jesús, a pesar de que él mismo lo sumergió en las aguas, y a pesar de que él oyó la voz del Padre que dijo: aquí mi hijo muy amado en el cual tengo complacencia. Cuando luego lo apresan a Juan el Bautista y está allí privado de su libertad, él tiene duda y más bien manda a preguntar: ¿será él el Mesías o todavía esperamos a otro? Qué confusión más grande. Y entonces la respuesta de Jesús fue esta. Respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. O sea, los discípulos de Juan el Bautista vieron y oyeron el cumplimiento de lo que se había profetizado. Los ciegos ven, fue lo primero. Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya, denle un aplauso al Señor. ¿Sabe que cuando Jesús abría los ojos de los ciegos, los que estaban con él decían: es que está endemoniados? Este por Belcebú es que hace esas cosas. Y una vez Jesús les dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, el reino de Dios se ha acercado. O en otra ocasión dijo: si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de los cielos está aquí. Y Juan capítulo 10 verso 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y yo quiero que usted conteste: no, no puede.
Solamente Jesús, los hijos de Dios, pueden abrir los ojos de los ciegos porque es parte del cumplimiento de la profecía. Y sabe que aun cuando Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto, los discípulos decían, pero ¿por qué Jesús no lo resucitó antes? ¿Por qué no impidió que muriera? ¿Por qué tuvo que esperar a que estuviera putrefacto? Porque yo me imagino, y es así, naturalmente hablando, si alguien tiene un pariente, un amigo cercano y ya lleva 3 días y ya hiede, las esperanzas se pierden de que esa persona pueda ser resucitada. Es como que en nuestra mente finita, natural, pensamos, ay, si está recién muerto, está calientito todavía, lo podemos resucitar. Pero este ya tenía 3 días, 4 días, y la gente decía, pero ¿cómo? Si dicen que este es el Mesías, si dicen que este hace obras sobrenaturales, ¿por qué no lo pudo sanar? ¿Por qué lo dejó morir? Y vemos en Juan capítulo 11, que es donde se encuentra lo de la muerte y resurrección de Lázaro. Verso desde el 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando, se refiere a María, la hermana de Lázaro, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Fíjese, no es que tuvo lástima, se conmovió en espíritu y se estremeció. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Hablando de Lázaro. Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Verso 37. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, para ellos, para los judíos, lo máximo era abrirle los ojos a los ciegos. Y entonces decían: pero ¿cómo? Si le abrió los ojos al ciego, ¿qué era? Y aquí estaba hablando de un ciego de nacimiento, que era como lo máximo, lo más difícil, humanamente hablando, que se podía hacer. ¿Cómo es que no impidió que Lázaro muriera? Pero yo quiero llevarle a Bartimeo, el ciego, que es lo que nos atañe este día. Y quiero que me acompañe a Marcos capítulo 10, por favor, donde vamos a leer sobre Bartimeo, verso 46 al 52. Y yo quiero que cuando estemos hablando de Bartimeo, usted por el Espíritu Santo traiga esa palabra al día de hoy, 16 de enero del año 2022. No piense solo en que fue hace 2000 años. Marcos 10, 46. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él, Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dice que Jesús entró con sus discípulos a Jericó. Jericó era la ciudad, la puerta de entrada a la tierra de Canaán. Recuerda, ¿verdad? Cuando iban a entrar a Canaán, tuvieron que derribar primero los muros de Jericó. Dios los derribó a través de la obediencia de ellos, de dar vueltas alrededor de las murallas y luego gritar con júbilo, creyendo que las murallas ya eran derribadas. Y luego dice que, no dice allí cuántos días estuvieron en Jericó, probablemente varios, pero Jericó era una ciudad bastante poblada y por eso dice que salió con una multitud.
Mire, esas multitudes pudo haber sido 5,000, 10,000, no sabemos, pero cuando la Biblia habla de multitud, refiriéndose a Jesús, está hablando de miles. Así es que ahí en esa multitud que le seguía también estaban los discípulos que venían juntamente con Jesús. Y ellos iban saliendo de Jericó y de pronto dice que estaba un ciego junto al camino que se llamaba Bartimeo. Diga conmigo, estaba junto al camino. No estaba en el camino, estaba junto al camino. O sea, a la orilla del camino. Y tiene que haber sido un ciego ya conocido porque tenía identidad. Si usted ve en la Biblia, de ningún otro ciego dicen el nombre. En la Biblia dice sanó al ciego de nacimiento, sanó al otro, pero dan el nombre. O sea que era alguien conocido y alguien con identidad. Y se llamaba Bartimeo. El prefijo bar tiene que ver con hijo de. O sea, en hebreo, arameo, bar quiere decir hijo de. Es decir, que si alguien decía, ahí está Bartimeo, sabían que era el hijo de Timeo. Pero Timeo es un nombre griego. O sea que Bartimeo probablemente estaba combinado, mezclado, sus ancestros eran griegos. Pero allí lo conocían. Probablemente tenía muchísimos años de estar allí junto al camino, pidiendo limosna, pidiendo que lo ayudaran. Era un ciego que tenía una capa. La capa es parte de la indumentaria o del vestuario de la gente en Israel, porque cuando tienen que andar por el desierto, la capa les sirve para cubrirse. Cuando hay mucha arena en el desierto, se ponen la capa aquí en la cabeza, se la cruzan por acá para no respirar la arena. Cuando hace mucho frío, lo usan para envolverse, ¿verdad? Como que fuera un suéter, un abrigo. Si sudan mucho, con eso se limpian el sudor. Pero la capa era también una señal para los minusválidos, para los ciegos, para los indigentes también. Entonces dice que Bartimeo escuchó, no miró, porque no miraba, escuchó que venía Jesús. Y yo me imagino que Bartimeo ya había escuchado acerca de las profecías de Jesús y sabía que se esperaba que Jesús le abriera los ojos o le diera vista a los ciegos. Quizá Bartimeo, cuando estaba allí a la orilla del camino, pensaba, si Jesús viniera, bueno, Jesús va a tener que pasar por aquí si viene de Jericó, así es que aquí me voy a quedar porque yo he oído que Jesús podría darme la vista porque Él le da la vista a los ciegos. Así es que Bartimeo estaba esperando su milagro. Escuchó que venía Jesús y él quiso llamar la atención de Jesús, porque ¿cómo un ciego podría incorporarse, llamar la atención de Jesús, salirle al camino? No podía, no miraba. Y no dice aquí que tuviera un acompañante tampoco. Así es que él comenzó a gritar para que Jesús le oyera. Jesús, hijo de David. O sea, tenía noción de la historia, del linaje del cual venía Jesús. Y comenzó a gritar para que Jesús se volviera y que tuviera misericordia de él. Porque él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabe que todo aquel que clama al Señor por misericordia, recibe misericordia. Eso es algo que tenemos que saber nosotros, aunque usted sea un apóstol, un profeta, alguien superestelar, que sea un querubín y lo que quiera hacer. No olvidemos que podemos apelar a la misericordia del Señor. Hay cosas que usted las reprende y no ocurren. Hay cosas que usted se pasa tiempo orando y no ocurren. Tal vez tenemos que apelar a su misericordia para que entonces ocurran. Pero Bartimeo sabía y clamaba y gritaba, y Jesús se detuvo. Todo aquel que clama a Jesús por misericordia hace que Él se detenga en el camino para hacer un favor y un milagro, una sanidad con el que está clamando. Dígame por lo menos.
Porque yo creo que nosotros necesitamos muchas veces que Jesús se detenga de su caminar para tener misericordia de nosotros con alguna necesidad que no hemos podido resolver. Jesús se detuvo y Jesús tuvo misericordia de él. Y Jesús lo mandó a llamar. ¿Sabe qué es interesante? Si usted ve en otro de las evangelistas, dice que los discípulos del Señor le impedían que se acercara a Jesús. O sea, no molesten al maestro, quítese, vamos, ábrale paso. Así como los guardias de seguridad, ¿verdad? Como los guardaespaldas. No moleste. Pero qué chasco se llevaron los discípulos cuando Jesús dice: mándelo a llamar, tráiganmelo. Y entonces aquellos que le decían: no moleste, después: vení, que te llama Jesús, te está llamando. Tuvieron que cambiar el chip, ¿verdad? Y hubo una instrucción. Sí, qué tremendo. Hubo una instrucción. A veces quieren ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Quieren ser más legalistas que nada. Y tal vez Jesús, la actitud de Jesús va a ser otra, y los guardaespaldas están: no toque al siervo, al ungido, al ministro, no. Y tal vez Jesús está queriendo hacer algo. Pero mire lo que le dice. Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: mire cómo cambiaron su forma. Ten confianza, levántate, te llama. 3 cosas. Ten confianza. ¿En quién? En Jesús. Levántate, o sea, no sigas ahí sentado, acostado, tienes que levantarte. Y la otra, Él te llama. Nadie puede ni debe resistirse al llamado de Jesús. Levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Y Bartimeo era entendido, porque lo primero que él hizo fue arrojar su capa. Mire, yo me pongo a pensar por momentos y me emociono de pensar cómo Bartimeo se puso en pie, agarró la capa que lo ligaba a su ceguera y la tiró, se despojó de ella, como diciendo: ya, el Señor tuvo misericordia de mí, ya me mandó a llamar, ya soy hombre libre, me despojo de esta capa de mendicidad, de ceguera. Pero ¿saben lo que más me impresiona? Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba, claro que sí, Él todo lo sabe, pero le pregunta: ¿qué quieres que te haga, Bartimeo? Es como que estaba probando su corazón y estaba viendo si Bartimeo todavía se mantenía firme en la fe de pedirle a Jesús lo que quería. Pero miren lo que le dice Bartimeo: que recobre yo la vista. Recobre quiere decir que recupere. Eso quiere decir que Bartimeo un día había visto y había perdido la vista. Que me llama la atención con lo que hoy compartió Derby. Tiene que ver con visión. Y yo sé que aquí está hablando de una vista natural, que Bartimeo miraba en un tiempo, perdió la vista y ahora la quiere recuperar. Pero yo en esta mañana quiero decirte: a lo mejor un día tuviste una visión espiritual, a lo mejor un día mirabas en el mundo espiritual lo que necesitabas ver y después perdiste la visión. A lo mejor hay muchos Bartimeos hoy día que están junto al camino. A lo mejor hay muchos esperando que Jesús pase por ahí para decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús está esperando a esos que perdieron la vista o la visión, que le clamen y le pidan que tenga misericordia de ellos. Porque Jesús está aquí para devolverte la visión y para devolverte la vista espiritual. A Jesús le interesa que tengas ojos naturales para ver, pero más le interesa que tengas ojos espirituales para ver lo que tienes que mirar en el ámbito del espíritu.
para que puedas discernir tu llamado, para que puedas discernir aquello a lo cual Dios te capacitó y te llamó, para que puedas entender, que te sacudas hoy de la capa con la que te has envuelto y que puedas ponerte en pie, porque Jesús te llama para devolverte la vista. Hay muchos hoy día en el Señor que se envolvieron en una capa, en un manto de oscuridad, porque perdieron la vista, perdieron la visión, dejaron de escuchar a Dios, dejaron de ver lo que Dios quería, se metieron en el trabajo, se afanaron en la empresa, se pusieron a hacer otras cosas y perdieron la vista. Si hay algo que yo le tiemblo es llegar a perder la vista espiritual. Yo quiero pedirte este día, si tú como Bartimeo crees que necesitas que Jesús te mande a llamar y que haga misericordia contigo y que te devuelva la vista, ponte en pie donde estás. Porque sé que Dios, el Espíritu Santo, siempre dramatiza su palabra y siempre concede a aquellos que responden a su palabra, siempre les concede lo que están pidiendo. Espíritu Santo de Dios, gracias. Estás en este lugar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de todos nosotros que estamos aquí, Señor, todos los que estamos en pie, que te clamamos hoy que recobre yo la vista, que podamos recobrar la visión espiritual que un día nos diste, que podamos volver a ver con los ojos espirituales, Señor. Estamos aquí abiertos, con un corazón abierto, y ahora, Señor, proféticamente haremos un gesto de botar la capa. Vamos, hágalo proféticamente, como que usted se quita la capa en la cual se había envuelto y la tira, la bota, y va a dar un paso hacia adelante, porque Jesús te llama. Jesús te llama para darte la vista otra vez. Jesús te llama para que tú recobres, que tú recuperes la vista. Oh, Ramaiso, Kirararararaiso, Ikamaiso. Espíritu Santo de Dios, declaramos un día para recuperar la visión espiritual. Declaramos un día en que los ojos de los ciegos son abiertos. Declaramos un día de ojos abiertos, Señor. Te adoramos este día. Y quiero que pasen aquí al frente los que tienen problemas de vista natural. La vista natural, porque yo sé que Dios siempre dramatiza su palabra. Los que tienen problemas en la vista, naturalmente hablando, y aún los que están conectados por internet, personas que tienen vista borrosa, personas que tienen dificultad para mirar, algunos que están con ceguera, cualquier dificultad en los ojos, en la vista. Espíritu de Dios, muchas gracias. Yo creo en un Dios sobrenatural. Hay quienes pueden decir, ay no, yo es poquito, solo es un poquito de miopía y con anteojos se corrige. Pero sabes que Dios lo que está viendo es tu corazón y Él es capaz de arreglar todo. Él es capaz de corregir todo, Él es capaz de darte todo nuevo. Vamos a creer en esta hora. Créele a Jesús, créele a Jesús. Él ha dicho que este es el tiempo de lo sobrenatural. Yo creo que el Espíritu Santo está operando aquí y en todo lugar donde se le adore de una manera sobrenatural. Ponga las manos en sus ojos. Crea la palabra de Jesús. Estuvimos hablando acerca de todas las profecías en Isaías. Su palabra tiene vida, tiene poder, tiene autoridad. Jesús es el sanador y Él está aquí. Y declaramos en el nombre de Jesús corrección en la vista. Declaramos que se quite el astigmatismo, la miopía, la hipermetropía. En el nombre de Jesús, infecciones en la conjuntiva, cataratas.
En el nombre poderoso de Jesús, terigión, todo lo que tenga que ver con daño en la vista, se sana por la palabra que fue dicha, la palabra que fue profetizada y que hoy fue predicada. Declaramos salud, sanidad, Dios mío, y que te den la gloria a ti, porque tú lo haces en directo. Nosotros creemos a tu palabra. Él es el que da la vista, Él es el que da la vista, en Él recuperamos la vista. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo. Vamos a agradecerle al Señor, vamos a agradecerle al Espíritu Santo, vamos a decirle gracias los que aquí estamos, porque yo también estoy aquí por mi vista. Aquí vamos a darle gracias con cántico, dele gracias con sus propias palabras, dele gracias con cántico nuevo, dele gracias al Señor. Y no olvide testificar, no olvide testificar de lo que el Señor hizo hoy en usted, en su vista natural y en su vista espiritual. Por favor, no lo olvide. Oh, kiramai so barra bara bara ba 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 ba. Y karamai so bara bara ba 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 ba. Hermano Giovanni, ore por el hermano que vino hoy de visita. Él usa anteojos, está ahí con mascarilla verde. Ponga las manos sobre sus anteojos, sobre sus ojos. Bendígalo, por favor, bendígalo en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Dios. Eres un Dios extremadamente bueno. Estamos declarando el tiempo de lo sobrenatural, el tiempo de los milagros, el tiempo de los milagros creativos. En el nombre poderoso de Jesús. Sube, Luis David. Ya recibiste lo tuyo. Vamos, vamos. Créale al Señor, créale. Evelyn Yasmina, puedes subir. Créale, créale, créale. No se vayan a sentar todavía, a no ser que tenga una función muy importante, pero quédese aquí. Porque sabe que nuestra expresión de gratitud al Señor es muy importante para desatar todo lo que estamos esperando de Él. El simple hecho de movernos hacia el frente es un acto de reconocimiento de yo creo, Señor, yo espero en ti. Así que vamos a adorarle, vamos a agradecerle. Conéctese con el Señor, dejemos que ellos nos dirijan, nos guíen. Adórele, adórele. Pastor Remo, si quiere venir a tomar aquí. Vamos, vamos. Ahí metido con el Señor. En una actitud de adorarle, en una actitud de gratitud. En una actitud de gratitud. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Sabe que venía a mi corazón algo, un dicho, es un cántico, pero sencillamente venía, no es que vamos a cantarlo. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Es como que la presencia del Señor está para que tú puedas creerle hoy por todo lo que necesitas. Sigan, sigan, chicos, sigan.